Muchas veces uno se pone a pensar en el tema de la aceptación, la solidaridad, eso que profesan muchos que es el querer al prójimo, amarlo tal como es, ese mandamiento tan importante para la parte religiosa y el de amar al prójimo como a ti mismo. Y cada día que yo llego a la calle o a mi trabajo, a mi estudio, comparto con mis amigos en cualquier contexto, viendo televisión, viendo películas, lo que sea. Noto que es como algo muy hipócrita de cierta manera porque veo un rechazo total en muchas cosas y actualmente con el tema de la diversidad y todo esto que estamos viendo ya muy común, que se está volviendo algo ya muy normal, que ya no es como antes que hay tantos tabús y sin embargo a pesar de que hemos evolucionado en pensamiento, que quede claro, no todos, pero sí en eso, en ese camino tratamos de estar muchos y yo sé que los que me escuchan también, si no, no estuvieran aquí. De todas maneras, me llama la atención un tema muy interesante y es de dónde nace este rechazo a lo diferente cuando se trata de identidades sexuales o de preferencias sexuales y sale esta palabra tan muy conocida como la homofobia, que hoy en día se ha diversificado de muchas maneras y se habla de transfobia y de otras más, que seguramente y claramente nos va a ayudar a entender muchísimo mejor una persona muy especial que es conocedora del tema. Él lo va a pedir ahora que se presente y que nos hable un poco de ella y que me gustaría saber desde su punto de vista, desde su experiencia profesional y de vida, qué pasa, por qué el ser humano y por qué este rechazo y por qué no podemos con algo que es tan básico y tan simple y que realmente no nos debe afectar, pero lo está haciendo de muchas maneras. Es Carolina Franco. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, ¿cómo van las cosas por acá con tus seguidores? Excelente. Aquí haciendo nuevamente programas que le debía ya hace mucho tiempo y qué bueno iniciar esta temporada contigo. Entonces cuéntanos un poco sobre ti y comienza como a darnos esas voces sobre lo que yo vengo mencionando hace unos instantes. Bueno, pues Carolina Franco Cuellar, yo soy una mujer de 50 años ya. Me autorreconozco como una mujer lesbiana. Mi formación profesional es en psicología, con posgrado en educación, en pedagogía. Y he venido realizando un trabajo de incidencia en temas de diversidad sexual y de género desde el año 2008 hasta la fecha en diferentes escenarios. Y este tema que traes hoy para que hablemos es una de las razones por las cuales he enfocado mi atención profesional y también personal en trabajar desde lo social, temas de inclusión. La discriminación por razones de género, en este caso la homofobia, que cuestionamos mucho incluso ese término, porque las fobias hacen relación a miedos, ¿sí? Entonces, le tengo miedo al agua, le tengo miedo a las alturas, entonces a eso se conocen como las fobias. Y en este caso, digamos que el concepto no sería el más apropiado, pero pues es el que se ha usado, Sí, ¿sí? sí, es como fobia, el miedo, sí, tienes razón. No lo había pensado de esa Sí. manera. Realmente lo que se quiere visibilizar con ese término es precisamente el odio, ¿sí? El odio que pueden sentir algunas personas por por quienes se reconocen y viven en diversidades sexuales o de género, o ambas. El por qué, digamos que habría que tener unos análisis muy profundos, saber por qué una persona eh, violenta, rechaza, discrimina a otras personas por razón de su identidad de género diversa o por su orientación sexual. Desde la psicología podríamos reconocer precisamente
la homofobia como una característica precisamente de quienes tienen de manera inconsciente rasgos de homosexualidad. Eso sería como el primer revés que se le puede dar, digamos, a las personas que toman esas posturas de odio frente a las personas diversas. Cuando hablas de eso, yo sí lo he escuchado antes y es, digamos, muchas veces he escuchado esa postura de que eh, si te molesta tanto es porque es algo tuyo, ¿no? Sí. Hay algo en ti que te molesta y por eso lo reflejas o lo expresas de esa manera. Pero yo sé que muchos de los que me están escuchando, igual que yo, en algún momento nací, eso no es así, sí, obviamente porque, digan, no siempre. Entonces, ¿qué tan, o sea, eso hiere susceptibilidades a lo Claro, claro que sí. eso hiere susceptibilidades y eso es lo que yo no quiero, o sea, aquí estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo aquí con Carolina y no lo apaguen si hiero susceptibilidades, sigan escuchando porque igual que yo en algún momento de mi vida he llegado a ese punto de decir por qué te molesta tanto algo, no necesariamente en este contexto, sino en muchos. Y normalmente lo que nos molesta del otro es algo nuestro. Vamos a diferenciar, o sea, digamos que este tema está permeado también por creencias religiosas, por lo social, por las costumbres, los valores, ¿sí? Está permeado. Lo que estoy mencionando no quiere decir que todas las personas que no estén de acuerdo les va a aplicar el concepto. Estamos hablando es a quienes les genera un rechazo, que se les siente como ese odio visceral, pues que no soporta y que es el que termina agrediendo. Hay personas de diferentes creencias que no están de acuerdo, pero no agreden ni violentan, simplemente no están de acuerdo, no comparten por sus conceptos teológicos, religiosos u otros que pueda tener, pero sencillamente no rechaza a las personas porque sean diferentes, ¿sí? Puede convivir con ellas, no tiene ningún problema en abrazar, en tocar a una persona, porque es consciente que eso es una realidad de otra persona que no depende de uno mismo, que esa persona cambie o no, ¿sí? Entonces puedo convivir con esa persona y no me va a alterar mi paz interior, por así decirlo. Pero el término de homofobia se aplica es a quien de verdad se descompone porque vio dos mujeres tomarse de la mano o vio a dos hombres dándose un beso en la calle y se descomponen, ¿sí? O sea, les genera un tema que les traspasa, digamos, lo emocional y se evidencia una situación. El ser humano, y te podría mencionar, tanto desde lo psicológico como desde lo espiritual, como nosotros no somos tan valientes de empoderarnos de nuestras emociones, reconociendo en nosotros lo que vivimos, sino que es más fácil para el ser humano ver afuera, en el otro, las cosas que le molestan. Y si tú, pongamos el ejemplo, una discusión de una pareja, no hablemos de qué género son, una pareja. Cuando tú escuchas por separado a estas personas frente a un conflicto, te vas a dar cuenta que el problema casi que lo que el uno ve en el otro es lo que está reflejando también de sí mismo. Sí. Normalmente sucede eso. Sí pasa mucho que y no solo en el tema de las parejas, sino que cuando uno discute con alguien, explota algo y salen cosas. Y normalmente la gente molesta es que deja salir cosas internas o cosas que piensa de la otra persona y no se lo decía en otros contextos. Estoy más o menos por ahí, a lo que vas de decir como que es un detonante para empezar a ver cosas del otro, de uno mismo en esos instantes. Porque quiero como quedar muy, porque es que tengo otras cosas que quiero preguntarte y quisiera como que esa parte cuando hablas de lo de la pareja, si es como por ahí, como cuando empiezan a ver cosas que... Mira, había una maestra que yo tuve hace años que contaba una parábola. A ella le gustaba enseñar con parábolas. Y esta parábola explica muy bien. Y es un sabio que está, vamos a ponerle nombre que la gente conozca, de dos ciudades que la gente conozca.
un anciano que estaba en el bolo, ¿sí? Un sabio. Entonces viene una persona de Palmira que va para Candelaria. Pues son dos, ahí con Carolina son dos, digamos, una ciudad con una zona rural cercana, porque hay mucha gente que nos Ah, ok. escucha de otros países. Hay gente, aunque no lo Entonces no creas, digamos nombres, digamos entonces dos digamos villas dos cercanas. ciudades, exacto, para que... Entonces el sabio está en el límite de las dos ciudades. Entonces el que viene de la ciudad uno, Ujú. pongámosle números, y va para la ciudad 2, entonces le pregunta al sabio, eh, señor sabio, yo voy para la ciudad 2, pero yo quiero saber cómo es la gente de allá. Entonces él le dice, le devuelve la pregunta y le dice, ¿cómo es la gente de la ciudad 1? No, pues allá la gente es amable, son felices, trabajadores, entusiastas, cero conflictivos. Entonces el sabio le dice, así mismo es la gente de la ciudad 2. Al rato viene una persona de la ciudad 2 que va para la ciudad 1 y le dice lo mismo al sabio. Mire, lo que pasa es que yo voy para la ciudad 1, pero yo quiero saber cómo es la gente de allá. Y el sabio le pregunta, ¿cómo es la gente de la ciudad 2? Y le dice, no, allá la gente es problemática, perezosa, arrimados. No, eso mejor dicho, qué pereza vivir allá. Entonces el sabio lo mira y le dice, así mismo es la gente de la ciudad 1. Y el sobrino del sabio lo estaba observando. Y entonces se le acerca y le dice, tío, yo quiero saber por qué les dijo lo mismo a las dos personas. Y el sabio le dijo, es que nadie ve afuera lo que no lleva adentro. Y esa es la forma de decir, nosotros siempre vemos en espejo. O sea, cuando a ti te molesta algo de alguien es porque algo en ti debes trabajar. Si a ti no te genera ningún tipo de sensación, emoción, no hay lío con eso. Entonces a las personas que les raya la gente diversa deben revisarse adentro qué es lo que está pasando con ellos. Voy a ser muy sincero y voy a ser muy honesto con este tema ya que lo estamos tocando y es... no sé, o sea, espero que no cambien, digamos, la percepción que tengan de mí, pero voy a confesar algo. A mí yo no tengo ningún problema con esto, ni me molestan, pero si hay algo y es que yo sí tengo una incomodidad cuando hay una persona masculina que comienza de pronto a usar, ahora que usan esas combinaciones andróginas. En estos días vi a alguien a quien aprecio mucho y siempre ha sido muy masculino y tenía tacones puestos con su ropa masculina y eso me incomodó, dije no, no me gusta. Hubo hace unos años que hay alguien que yo conocí también y vi que publicó unas cosas y ya se estaba colocando unas cosas que eran obviamente muy femeninas para lo normal y no era lo que yo acostumbraba a ver y le dije, uy, no, no me gustó cómo te ves. Inmediatamente me dijo, ah, es que sos un transfóbico y eso, mejor dicho, salí regañadísimo y no me considero como tal, pero sí, igual con una mujer, se viste muy masculina y pasa como que a mí eso de cierta manera me genera una incomodidad y yo quisiera saber a qué, qué podrías pensar, aunque no me estás diagnosticando, pero sí es de tu experiencia y tu conocimiento, Sí. ¿por qué puede pasarme esto? Mira, lo que pasa es que no se puede mirar de manera superficial lo que yo estoy mencionando, ¿no? De Exacto. lo del reflejo, de ver afuera lo que uno lleva adentro. No es, digamos, en el sentido de que tenga que ver algo con que tú te pongas tacones o no, ¿sí? Ujú. Pero eso te está reflejando que en algún momento de tu vida a ti alguien te rechazó o tú sientes rechazo en algo tuyo, hay algo que todavía no aceptas. No necesariamente sea la misma situación, ¿sí? Hay un ejercicio terapéutico en el que vengo trabajando hace ya un tiempo, eh, guiada pues por otras personas también que trabajan en el campo de la terapia, el acompañamiento psicosocial, y es la terapia del espejo, ¿sí? Entonces, son 4 pasos sencillos. El primero sería identificar eso que me molesta de la otra persona, porque siempre ubicamos la molestia afuera, Sí, que es lo que sí. estamos identificando pues en este podcast. Entonces,
¿Qué colocarías en la primera frase? Me molesta que un hombre masculino se ponga tacones, ¿sí? La invitación es que la segunda frase ya no la pongamos afuera sino adentro. Me molesta de mí mismo cuando yo me pongo tacones. Comienzo como a hacer un juego con esa... Exacto. O sea, a cambiar de lugar, lo que estoy viendo afuera voy a traerlo para mí. Y a poder identificar dentro de mí en qué área de mi vida eso puede aplicar. Entonces a lo mejor tú nunca te pones tacones. No, no. Pero debe haber algo dentro de ti donde todavía no hay una aceptación. Ok. ¿Sí? Y eso es lo que tú rechazas afuera. Porque esa persona que se pone los tacones no se está rechazando ni cinco, o sea, se está aceptando porque tiene además la valentía de en un mundo tan machista, misógino, homofóbico, hacerlo, ¿sí? Aun cuando lo social nos está diciendo que eso no debería ser, ¿sí? Entonces, cuando tú llevas a ese nivel de interiorizar qué puede estar pasando contigo, qué parte de ti te molesta que tú no te estás aceptando, el tercer paso sería ya poder identificar exactamente cuál es esa parte. O sea, el tercer paso siempre va a ser preguntar, ¿eso es cierto? Y la respuesta siempre va a ser sí. Porque si fuera no, no te generaría molestia a los tacones del otro. Entonces siempre debe haber algo. Y el cuarto paso ya es el paso sanador, es darle amor a esa parte de ti que tú estás rechazando de ti mismo. Y se puede aplicar para todos los contextos. Cualquier contexto, porque si a ti como ser humano te raya algo de alguien afuera, es porque algo en ti tienes que trabajar. El trabajo espiritual debe llegar al punto de que a ti no te tiene que molestar nada de lo que nadie haga, porque es que eres tú contigo mismo. Y en este tema del rechazo o de la incomodidad hacia ese tipo de cosas, ¿qué papel juegan la crianza? O sea, o esas introyecciones mentales que los padres desde niños nos meten en la cabeza. Todo. Ahí tendríamos que invitar a un nuevo podcast donde profundicemos, por ejemplo, en lo que son las heridas de infancia. En estos días creo que contigo hablábamos sobre el ser padre, que nadie sabe ser padre y nadie va a ser perfecto, porque es que ningún ser humano lo es. Entonces cualquier padre o madre en el ejercicio de su rol de mamá y papá va a cometer errores porque es lo normal, ¿sí? No porque sean malos, sino porque somos seres humanos y no hay un manual para ser mamá o papá. Y las heridas de infancia son esas oportunidades también que nos da la vida de crecer y de aprender. Cuando nosotros miramos las cosas que nos suceden en la infancia como un trauma, como un problema, como un sufrimiento, pues nos vamos a quedar en el dolor. Pero si nosotros lo vemos como una oportunidad de crecer espiritualmente, vamos a entender que eso que vivimos era necesario para yo ser hoy quien soy. Y ya no mirarme como una víctima, sino mirarme porque a algo vinimos a este mundo. Y en esa misión de vida, la mamá y el papá que nos tocó eran los que tenían que ser. Pero esas heridas, si no se trascienden, si no se sanan, pues vamos a ser adultos infelices, con ese tipo de comportamientos de no reconocer en uno mismo lo que debe sanar, sino que está mirando afuera, señalando hacia afuera, criticando hacia afuera y pues teniendo una convivencia no sana, ni para ellos mismos ni para las demás personas. El tema allí es que es la sociedad, yo digo que es en gran parte la culpable para mi concepto, de este rechazo hacia esas preferencias, porque todo el tiempo en todo lugar nos vendieron la idea de que eso es incorrecto, desde lo religioso, en Latinoamérica, lo cultural, en lo que vemos en películas, en el colegio, en todos lados, la casa. Y hay padres que hacen comentarios muy fuertes o madres que dicen, por ejemplo, que Dios nunca me castigue con un hijo o una hija así, o
prefiero que sea ladrón o vicioso que eso. Y son cosas que yo he tenido que vivir porque personas que me cuentan esas historias y me dicen, es que en mi casa dicen eso. Es que hay unas que llegan al extremo de decir, prefiero que esté muerto a que sea así. Y yo digo, ¿qué pasa? O sea, ¿cuánto daño emocional y cuánto daño psicológico le están causando a una persona por eso? O sea, ¿cuánta gente no se quita la vida o es depresiva o tiene que cambiar para el exterior a quien es para que sea aceptado por las personas que quiere, para sentir que está encaja y tener que vivir una doble vida, porque esa es otra, ¿no? Vivir la doble vida es algo que también es muy normal actualmente y yo creo que eso no es vivir, eso no es ser feliz y saber que los demás somos culpables muchas veces de eso. O sea, yo no soy muy partidario de la responsabilidad emocional, es un tema que me parece interesante, esa responsabilidad emocional, que está muy famosa ahora, pero bueno, yo no estoy tan de acuerdo con esa responsabilidad emocional en todo, pero sí de alguna manera u otro, todo lo que hacemos afecta al otro. Lo que decimos, cómo nos comportamos, las actitudes que tenemos hacia una persona pueden hacer muchísimo daño. Y por eso quería pues que tú nos dieras como esa esboce de dónde viene todo esto y lo que nos has dicho los ejercicios pues está muy interesante y lo voy a poner en práctica. Pero sí me gustaría como que pues retomáramos en otro momento y habláramos de lo que dices y más a profundidad, pero que finalmente nos dieras como que tú como profesional y como una persona que tiene una historia de vida, que yo digo que la experiencia es la mejor y una persona con experiencia es la que más nos puede enseñar. Esa sabiduría tuya es única y que nos compartirás o como hacer una invitación a, a trabajar en esto, para que los que nos escuchen y quizás estén de acuerdo con nosotros y para los que no, y para los que quizás quieran abrir su corazón a escucharlo, a empezar a cambiar de actitudes para que esto sea más fácil. Y para los que lo están sufriendo, pues de alguna manera u otra que les pueda decir algo para que sea más llevadero ese rechazo que la sociedad y las propias familias o amistades o círculos sociales los, digamos, están haciendo pasar un mal rato. Bueno, hay varias cosas. La primera, que sería una disertación también para otro espacio, y es si uno nace o se hace homosexual, trans, gay, bisexual. Eh, y la respuesta es que uno no se hace. ¿Sí? Yo en mi experiencia de trabajo con poblaciones LGBTIQ+, he podido hablar con muchísimas personas y preguntarles sobre cómo fueron sus infancias, porque obviamente no puedo, o sea, no es, digamos que trabajar este tema con niños, niñas es complejo, pero yo sí puedo preguntarle a adultos cómo fue su infancia, ¿sí? Y cuando las personas que son adultas hoy hablan de sus infancias, siempre se llega a la misma conclusión. La mayoría de personas identifican que siempre supieron sobre su diversidad sexual y de género. No fue algo que les enseñaron ni aprendieron, ni está asociado con el abuso sexual, que a veces la gente dice, es que a ese muchacho lo violaron y por eso es gay. No. O sea, sí, digamos que son temas coyunturales, pero no son la causa de que alguien sea gay, homosexual o trans. Hay casos, digamos, particulares donde ha sucedido que por alguna razón la persona dice dejé de ser, y yo en mi concepto de psicóloga diría nunca lo fue. A lo mejor llegó por otras razones, pero no lo era, lo probó y se dio cuenta que no lo era. Pero quién es, desde pequeño lo sabe. Y lo segundo es que la sociedad siempre ha rechazado lo que es diferente a la mayoría. Cuando yo doy mis charlas sobre diversidad sexual y de género, yo empiezo con una diapositiva mostrando cómo en la Edad Media, por ejemplo, a las personas sordas las excluían de los rituales
religiosos decían que eran personas que tenían demonios y no las dejaban entrar a las iglesias, lo mismo que pasó luego en la época de que esclavizaron a las personas afro, porque no son esclavos, siempre decimos es que los esclavos, no, ellos no son esclavos, a ellos los esclavizaron, que era distinto, por su color de piel, y lo mismo, decían que ellos no tenían alma y entonces no podían entrar a las iglesias y los vendían como animales, porque eran diferentes, ¿sí? A las mismas mujeres, muchos años vivimos en opresión, porque pensaban que las mujeres tenían menos derechos que los hombres solamente por el hecho de ser mujer, y todo ese tema de que la mujer no podía heredar los bienes del padre, sino que siempre tenía que ser a través de un esposo que se pasaban los bienes. Entonces la sociedad siempre ha rechazado, ha discriminado, ha minimizado a las minorías, desconociendo que todos tenemos iguales derechos, ¿sí? Entonces han sido unas luchas no solamente de las personas que hacen parte de la diversidad sexual, sino de las personas con discapacidad. Un ejemplo chiquito, por ejemplo, las personas que escriben con la mano izquierda. Uy, sí. Si ustedes recuerdan su paso por el colegio o la universidad, lo que padece una persona que escribe con la izquierda, de buscar un pupitre que se adecue a sus necesidades, y de cómo todas las prácticas que tienen que ver con involucrar el cuerpo, pues cómo se afectan, porque el mundo no está adaptado para las personas que hacen todo con la mano izquierda. Además que socialmente también como que se impuso de que debía ser la mano derecha y no la izquierda la que se usara para escribir, cuando funcionalmente las dos manos podrían servir para lo mismo, ¿sí? Y lo viven las personas con el tema, si son flacos, si son muy altos, si son bajitos, o sea, cualquier cosa, cualquier característica que sea distinta a la mayoría, entonces se está señalando. Y ahí hay un problema de empatía y de humanidad también, porque como dice este cuadernito que tengo por acá, no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. No todos tenemos que ser iguales en nuestras formas, pero sí debemos tener el acceso a todos los derechos de forma equitativa, ¿sí? Carolina, muchas gracias. Y aprovecho y voy a leer nuevamente la frase que dice Carolina, porque me gustó mucho y quiero que les quede grabado como quiero que me quede a mí. Dice: no se trata de tener derechos a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Está súper genial, y de verdad yo le agradezco a Carolina por el espacio, por darnos este abrebocas, aprovechando el tiempo en que estamos, las cosas que vienen pasando. Anualmente se celebra el orgullo, o sea, son muchas cosas alrededor de ese tema tan interesante, y nunca había tenido la oportunidad de hacerlo, pero sí quería aprender un poco, tocar el tema y trabajar cosas que sé que me incomodan de muchas personas, y no solo en este tema, y el ejercicio lo voy a hacer, claro que sí, espero que los que nos escuchan lo hagan. Y pues ya saben, me pueden escribir, pueden hacer comentarios, y estaremos atentos a las preguntas o dudas que tengan o consultas. Y nuevamente gracias, Carolina. A ti por la invitación, un espacio que estábamos planeando hace tiempo y ya llegó el día. Sí, y llegó en el mejor momento. Entonces, muchas gracias. Les habla Alexander Ortega. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.